El día que Mateo me pidió que me fuera de su casa, no llovía ni hacía frío, pero sentí el mismo escalofrío que se cuela por las rendijas del alma cuando algo irremediable está por suceder. Yo estaba sentada en el sofá, con una manta sobre las piernas, viendo una película antigua que ya conocía de memoria, cuando lo escuché acercarse con pasos lentos, casi arrastrados. No llevaba en el rostro la expresión de ternura que conocía desde niño, sino una dureza extraña, aprendida quizá de la vida o de alguien más. Me miró sin rodeos y con la voz baja me dijo: «Mamá, creo que es momento de que empieces a buscar otro lugar donde vivir». Al principio, creí que era una broma, una de esas frases que se dicen para abrir paso a otra cosa, pero no lo era detrás de él. Estaba Lucía, su esposa, con los brazos cruzados y una expresión vacía, como si aquella decisión ya estuviera tomada desde antes y solo esperaran el momento de ejecutarla. Pregunté por qué, pero no respondieron con razones, solo con silencios y frases hechas. Ya no es cómodo, ya no es viable, necesitamos espacio para crecer. Supe entonces que ya no era bienvenida en la casa, que ayudé a pagar en las comidas que cociné, en los nietos que cuidé sin pedir nada, a cambio me levanté con lentitud. El cuerpo me dolía no por la edad, sino por el abandono, y comencé a empacar en una maleta pequeña mis pocas cosas: una bata, 2 libros, una caja con fotos antiguas y la bufanda que mi difunto esposo me regaló en nuestro último aniversario. Nadie me ayudó. Mateo solo se apartó para que pudiera pasar con la maleta, mientras Lucía fingía leer algo en el teléfono. Al salir, cerré la puerta con cuidado, como si el ruido pudiera despertarme de una pesadilla, pero el sonido fue seco y definitivo. Caminé sin rumbo hasta la plaza del barrio, donde me senté en una banca de hierro oxidado. Con la maleta a mis pies, intenté llorar, pero no salieron lágrimas, solo una presión en el pecho, como si la tristeza no supiera por dónde salir. Recordé entonces todo lo que hice por Mateo, las veces que dejé de cenar para que él comiera mejor los inviernos sin calefacción, para pagarle la universidad, los turnos dobles en la lavandería, para comprarle su primer traje. Nada de eso importaba. Ahora lo supe cuando supe también que el amor de madre no se mide por el sacrificio, sino por la capacidad de ser invisible cuando ya no se es útil. Pero lo que Mateo no sabía, lo que nadie en esa casa sabía, era que desde hace años había comenzado a guardar en secreto lo poco que ganaba en la pensión. Una parte de mí siempre temió este momento, no por paranoia, sino por experiencia, porque en la vida había aprendido que incluso los más cercanos pueden convertirse en extraños si las circunstancias cambian. Ese dinero lo había depositado mensualmente en una cuenta de ahorro a nombre de una fundación anónima que un antiguo amigo abogado me ayudó a establecer. Allí guardaba no solo billetes, sino una parte de mi dignidad maltratada, un plan para no volver a ser una carga, ni para Mateo, ni para nadie. Pasé la noche en un albergue para mujeres mayores en el centro de la ciudad. Compartí un cuarto con 2 señoras que no me preguntaron nada, solo ofrecieron té caliente y una manta gruesa por primera vez en años. Dormí sin escuchar reproches, sin sentir que estorbaba. Al día siguiente fui a ver al abogado que administraba mi cuenta. Me recibió con una sonrisa tranquila y me dijo que el fondo ya había crecido lo suficiente para hacer lo que quisiera. Preguntó si deseaba comprar una casa, irme de viaje o simplemente vivir tranquila hasta el final. Pero yo ya tenía una idea clara. No quería vivir en soledad ni en lujo, sino construir algo que sirviera a otras mujeres como yo, desechadas, olvidadas, despreciadas por envejecer. Le pedí que comprara una propiedad vieja que alguna vez visité en mi juventud, una casona de techos altos y ventanas amplias,
en un barrio silencioso que había quedado vacío tras la muerte de sus antiguos dueños. Allí imaginé un lugar distinto, sin jerarquías, sin caridad, sin juicios, donde las mujeres pudieran volver a empezar. El abogado sonrió y me dijo que era posible, que bastaba con discreción y voluntad. 2 semanas después, las llaves estaban en mis manos y la propiedad a nombre de la Fundación Anónima. Comencé las reformas lentamente, contratando obreros que no hacían preguntas. Restauramos el techo, colocamos calefacción, instalamos paneles solares y una cocina común con hornos grandes y ollas suficientes para alimentar a muchas. No puse cámaras ni exigí papeles de identidad. Solo pedí que quienes llegaran respetaran el silencio de las otras y aportaran lo que pudieran: pintar, limpiar, cocinar o simplemente acompañar el nombre. Lo decidí una mañana, mientras observaba cómo una de las ventanas dejaba entrar la luz como un abrazo. Le llamé Hogar Raíz, porque entendí que las raíces no solo sostienen, sino que también recuerdan de dónde venimos y hacia dónde podemos volver. La primera en llegar fue una mujer con las manos llenas de cicatrices que no quiso hablar, solo dormir. La segunda vino con un niño pequeño y una mirada extraviada. La tercera traía una maleta rota, pero una esperanza intacta. A cada una le ofrecí una taza de sopa caliente, una habitación con colcha limpia y una frase escrita en la pared: aquí nadie sobra. Ese fue el comienzo, y sin saberlo, también fue mi verdadera liberación. Cuando abrimos las puertas del Hogar Raíz, no teníamos manuales ni planes escritos, solo una intuición profunda de lo que significa sentirse rota y querer recomponerse en silencio. Los primeros días fueron extraños, como si cada una caminara sobre puntas de pie, temiendo romper la tranquilidad recién hallada. Yo pasaba las mañanas en la cocina, preparando pan casero y café, mientras las nuevas residentes bajaban una a una, aún con la desconfianza en los ojos. No preguntaba de dónde venían ni qué habían sufrido. Solo les ofrecía una taza caliente y un asiento junto a la ventana. Desde allí, algunas comenzaban a hablar, otras simplemente miraban el jardín y respiraban como si hacía tiempo no lo hicieran con calma. Una de ellas, Marta, era una mujer de cabello blanco y espalda encorvada, que había vivido en la calle tras ser expulsada por sus hijos. Decía que no recordaba cuándo fue la última vez que durmió bajo techo, sin miedo a que le robaran los zapatos. Otra era Isabel, joven, aún, pero con una mirada que no correspondía a su edad. Había escapado de una relación violenta, con solo una mochila y una libreta donde escribía poemas, con faltas de ortografía, pero con una verdad que cortaba como vidrio. Lucía, por su parte, no hablaba mucho. Se dedicaba a cuidar las plantas del jardín y a lavar los platos de todas sin que nadie se lo pidiera. Yo las observaba con respeto, sin invadir, sabiendo que cada gesto simple tenía detrás una historia compleja. Con el tiempo comenzaron a organizarse solas. Crearon turnos de limpieza, propusieron talleres de costura y cocina. Incluso empezaron un pequeño huerto con semillas donadas por una vecina que nunca preguntó nada. Solo dejó una bolsa en la entrada con una nota que decía: para lo que estén creciendo un día sin planearlo. Nos sentamos todas en el salón principal y hablamos de lo que nos gustaría que fuera ese lugar. Algunas dijeron que querían una biblioteca, otras una sala de música. Alguien propuso enseñar a leer a las que no sabían. Entre todas, decidimos que el Hogar Raíz no sería solo un refugio, sino un espacio de transformación, sin patronas, sin jerarquías. Cada una podía proponer y decidir. Yo era la mayor, pero no la jefa. Prefería que me vieran como una más, aunque en silencio me encargara de que siempre hubiera alimentos.
mantas limpias y medicinas básicas. Vera, que había sido enfermera jubilada, se ofreció a revisar la salud de todas, nos organizó chequeos mensuales y creó un pequeño botiquín con lo esencial. Nos dimos cuenta de que podíamos mucho más de lo que creíamos, no por fuerza, sino por la voluntad compartida de cuidar y ser cuidadas. Una tarde llegó una carta al buzón. No tenía remitente, solo decía: «Gracias por existir dentro». Venía una donación anónima en efectivo, suficiente para renovar la fachada y comprar una lavadora nueva. No lo celebramos con gritos, solo con un pan compartido y un abrazo largo entre todas. Al poco tiempo, una periodista local se enteró del hogar por una trabajadora social y pidió hacer un reportaje. Al principio dudamos, temíamos que la exposición trajera miradas condescendientes o curiosas, pero decidimos que si se contaba con respeto, podía inspirar a otras. Aceptamos con la condición de que no se mencionaran nombres reales ni se mostraran rostros. El artículo salió un domingo bajo el título «Donde las olvidadas florecen», y en él se describía el hogar raíz como un milagro discreto, un lugar donde la dignidad se servía con sopa caliente y pan recién hecho. Después de la publicación, comenzaron a llegar más mujeres, algunas por necesidad, otras por recomendación. También aparecieron voluntarias, jóvenes, estudiantes jubiladas, que ofrecían clases de escritura, bordado o yoga. Cada una traía algo nuevo que sumaba sin restar en ese proceso. También yo empecé a cambiar, dejé de revisar cada detalle, solté el control y me permití descansar, confiar, mirar sin la angustia de que todo dependía de mí. Una mañana, mientras regaba el jardín, Isabel se me acercó con su libreta, me pidió que leyera uno de sus poemas. Hablaba de una mujer que había sido echada de su casa con una maleta pequeña, pero que construyó un mundo donde nadie volviera a sentirse una carga. Lo leí sin poder contener las lágrimas, no porque hablara de mí, sino porque hablaba de todas, de lo que fuimos y de lo que podíamos seguir siendo juntas esa noche. Al cerrar la puerta principal sentí algo distinto. No era miedo ni agotamiento, era una certeza honda, la de haber encontrado no solo un propósito, sino una familia nueva nacida. No de la sangre, sino del cuidado compartido. Comprendí que tal vez nunca sería perdonada por mi hijo, ni volvería a esa casa que un día me expulsó, pero también supe que ya no lo necesitaba, porque aquí entre estas mujeres que la vida golpeó, pero no quebró, había hallado un hogar verdadero, no hecho de paredes, sino de vínculos invisibles y fuertes, como raíces bajo tierra. A veces el verdadero cambio no llega con grandes gestos, sino con pequeñas acciones repetidas en silencio, como cuando una mujer decide levantarse un poco más temprano para preparar el desayuno de otras, o cuando alguien deja un abrigo colgado en la entrada, con una nota que dice «para quien lo necesite» en el hogar raíz. Cada día comenzaba con esos pequeños rituales que no necesitaban explicación, pero tejían una red de cuidado que lo sostenía todo. Yo solía levantarme antes que las demás y caminaba descalza por el pasillo de madera, escuchando los murmullos del amanecer. Me gustaba ver la cocina en calma, con los frascos de té alineados y las tazas listas, como si el lugar supiera que pronto sería habitado de nuevo un día. Mientras preparaba café, escuché un timbre suave en la puerta. Abrí y allí estaba una mujer con el rostro cubierto por una bufanda gruesa. Sus ojos eran conocidos, pero tardé un momento en reconocerlos. Era Ana, la hija de Teresa, una de las primeras mujeres que había llegado al hogar y que había muerto hacía unos meses tras una larga enfermedad. Ana no vino a reclamar pertenencias ni a cerrar trámites. Solo traía una carta que su madre le había escrito antes de morir. La leyó en voz baja junto a la ventana y cuando terminó
No dijo nada, solo lloró en silencio con las manos apretadas sobre el regazo. Yo no la consolé con palabras, sino que le serví una taza de té caliente y le ofrecí quedarse esa noche en la habitación que había sido de su madre. Se quedó 3 días en los que no habló mucho, pero cada tarde regaba las plantas y lavaba los platos. El último día antes de irse, dejó una caja en la cocina, con libros de medicina, ropa nueva y una nota que decía: «Este lugar salvó a mi madre. Ahora quiero que salve a otras». Esos gestos comenzaron a multiplicarse. Llegaban donaciones sin firma, sobres con billetes limpios, canastas con alimentos frescos. Incluso una empresa local ofreció arreglar el sistema eléctrico sin costo alguno. Todo era recibido con gratitud, pero sin ruido, sin alardes, porque sabíamos que la verdadera ayuda no necesitaba escenario. Una tarde llegó Clara, una mujer de rostro duro y espalda firme, que al principio no quería hablar ni compartir, ni siquiera mirar a los ojos. Pedía dormir en la habitación más alejada y comía sola en el patio trasero. Al principio, algunas intentaron acercarse, pero ella levantaba una muralla invisible hecha de miedo y orgullo. No insistimos, dejamos que el tiempo hiciera su trabajo. Un día la encontré llorando en la cocina. Tenía entre las manos una foto rota de su hijo, me miró con una mezcla de vergüenza y rabia y me dijo: «Lo eché de casa cuando era adolescente. Nunca volví a saber de él. Pensé que no me dolía, pero sí me duele». Le serví sopa caliente y no dije nada. Solo me senté a su lado en silencio, y ese silencio fue más sanador que cualquier consejo. Días después, Clara comenzó a ofrecerse para pelar papas, barrer el jardín o coser las mantas rotas. Lo hacía sin pedir permiso, como quien busca redención, no a través de las palabras, sino de las manos. Al poco tiempo, propuso una idea: organizar una jornada abierta al barrio donde las mujeres del hogar ofrecieran lo que sabían hacer: comidas, tejidos, remedios naturales. Aceptamos sin saber bien qué esperar, y ese domingo el patio se llenó de gente, niños corriendo, vecinos curiosos, voluntarios nuevos. Fue como si el hogar raíz por fin respirara hacia afuera, mostrando que no éramos una isla de tristeza, sino un faro pequeño pero constante. La feria se convirtió en tradición mensual y cada vez más personas se acercaban no solo a donar, sino a aprender a compartir. Una tarde llegó una joven periodista, interesada en contar nuestras historias. Le dijimos que sí, con la condición de que no se enfocara en la tragedia, sino en la transformación. Escribió un artículo llamado «Las mujeres que se tejieron a sí mismas», y en él habló de nosotras como tejedoras de futuro, no como víctimas, sino como arquitectas de una nueva posibilidad. El artículo fue compartido por muchas personas, incluso por algunas que antes nos habían mirado con desdén, como si la pobreza o el dolor fueran contagiosos. Poco a poco, el respeto reemplazó la compasión y el hogar, raíz, comenzó a ser reconocido no como un refugio de caridad, sino como una comunidad viva, autónoma, digna una noche, mientras ordenábamos el depósito. Encontramos una caja de madera antigua. Dentro había manteles bordados, cartas viejas y un cuaderno con dibujos hechos por niños que alguna vez pasaron por el hogar. Los dibujos eran simples: casas, soles, mujeres con delantales y corazones flotando sobre la mesa. Entendí entonces que lo que estábamos haciendo no era solo dar techo o comida, sino reconstruir la idea misma de familia, no como sangre ni apellido, sino como elección compartida. El hogar ya no era mío ni de las primeras que lo fundamos. Era de todas las que pasaron, lo transformaron y lo seguirían haciendo, porque a veces las raíces crecen hacia adentro y se fortalecen en la oscuridad, para que cuando llegue el momento puedan florecer sin pedir permiso. La mañana en que recibí el sobre amarillo, no imaginaba que dentro habría una oportunidad
de volver a empezar bajo otros términos, sin el peso del pasado ni la obligación de justificar lo que ya no podía cambiar. El sobre no tenía remitente, pero la letra temblorosa en el nombre del hogar raíz me hizo saber que venía de alguien que nos conocía desde dentro. Dentro había una invitación sencilla a participar en una mesa de diálogo organizada por una universidad local. El tema era hogares alternativos y cuidados comunitarios. No solía aceptar invitaciones públicas. Prefería el trabajo silencioso, los logros que no pedían aplausos. Pero algo en esa nota me tocó, quizá porque decía, creemos que su experiencia puede sembrar esperanza. En otros acepté con la condición de que viniera una de nuestras residentes a hablar. También elegimos a Clara, no solo porque había transformado su vida, sino porque su historia podía hacer que otros entendieran lo que significa perder y volver a elegir quedarse. Ella al principio dudó, dijo que no sabía hablar en público, que su voz temblaría, pero la convencimos diciéndole que no debía contar nada perfecto, solo algo verdadero, el día del evento. Clara se puso su blusa bordada y trenzó su cabello como solía hacerlo de niña. Yo me senté a su lado en un auditorio lleno de rostros desconocidos, algunos académicos, otros estudiantes y algunos que simplemente buscaban respuestas cuando le tocó hablar. Clara se puso de pie, tomó el micrófono y por un instante pareció buscar aire en un océano invisible. Luego comenzó diciendo: «Mi nombre es Clara, y por mucho tiempo pensé que mi valor estaba en ser útil, que cuando dejé de servir ya no merecía amor. Entonces conté a mi madre como si fuera una carga y la eché de mi casa. Lo que no sabía era que ella estaba a punto de fundar un mundo donde nadie más se sintiera desechable. Hubo un silencio largo después de eso, no porque no supieran qué decir, sino porque cada palabra había caído como semilla en tierra fértil después de su intervención. Varios se acercaron a preguntar, a ofrecer ayuda, a pedir visitas, algunos con lágrimas en los ojos, otros con cuadernos llenos de apuntes. Volvimos al hogar esa noche cansadas, pero ligeras, como si algo se hubiera liberado en nosotras. Los días siguientes trajeron más visitas, más llamadas, más propuestas de colaboración, pero también llegaron críticas, gente que decía que estábamos fomentando la dependencia, que ese modelo no era sostenible, que las mujeres necesitaban reglas y vigilancia. No comunidad ni ternura, no respondimos con argumentos, respondimos con acciones, ampliamos el huerto colectivo, organizamos cursos de reparación de electrodomésticos y abrimos espacios para adolescentes en riesgo que necesitaban contención sin juicio. Un día llegó Luciana, una joven de 17 años, con un bebé en brazos y una orden judicial de desalojo. Fue Teresa quien la abrazó primero y le ofreció una cuna armada con sus propias manos. La habitación se llenó de risas cuando el niño balbuceó por primera vez, y Luciana escribió en su diario que era la primera vez que sentía que su hijo dormía seguro. Al poco tiempo, una de las voluntarias propuso crear un programa de formación para mujeres del barrio basado en economía solidaria, con apoyo de una pequeña fundación local. Compramos máquinas de coser, materiales de papelería y madera reciclada. Así nacieron los primeros productos del taller raíz que comenzaron a venderse en ferias barriales y en Internet bajo el lema «Hecho por manos que vuelven a confiar cada producto». Llevaba una etiqueta con frases escritas por nosotras. Algunas decían «Nunca es tarde para empezar». Otras decían «Aquí no sobras, cabes y sumas». La respuesta fue tan buena que tuvimos que reordenar turnos y espacios. Incluso el depósito se convirtió en sala de corte y costura en medio de esa efervescencia de vida. Recibí una carta inesperada. Era de mi hijo, escrita con letra insegura. Decía que había leído sobre el hogar en una nota.
y que se preguntaba si aún podía visitarme. No respondí. De inmediato pasé noches enteras pensando si abrir o no esa puerta, no por rencor, sino por miedo a desarmar lo que tanto costó construir. Un día le conté a Clara, ella no me dijo qué hacer, solo me tomó la mano y me dijo, haz lo que te deje dormir tranquila. Entonces lo invité a tomar un té. Llegó una tarde de lluvia con una chaqueta empapada y los ojos llenos de cosas no dichas. Nos sentamos en el patio bajo un alero. Yo con mi taza, él con las manos temblorosas. Me pidió perdón sin palabras, solo bajando la mirada y dejando que las lágrimas hablen. Hablamos poco, pero nos miramos mucho. Entendí que el amor no siempre llega en tiempo perfecto, ni con formas dulces. A veces viene arrugado, torpe, pero aún así verdadero. No lo abracé esa tarde, pero tampoco cerré la puerta, y eso fue suficiente. Semanas después lo vi ayudando en la cocina, organizando frascos, enseñando a un niño a pelar papas, sin cortarse. Nadie sabía que era mi hijo, y yo no lo dije porque no quería que nadie lo mirara distinto. Solo quería que encontrara aquí lo que yo encontré. Una segunda oportunidad. Ese día me acosté y al cerrar los ojos sentí que tal vez había comenzado el ciclo del perdón, no como acto heroico, sino como siembra lenta y profunda. Nadie sospecha del poder que tienen las cosas que se hacen sin buscar reconocimiento, como las manos que tejen en silencio las camas limpias de un refugio, o los pasos firmes de quien se levanta antes del amanecer para asegurarse de que el pan esté caliente, cuando los demás despierten la invisibilidad. No siempre es una condena, a veces es una elección, y en mi caso fue la forma más pura de reconstruirme sin tener que explicarme ante nadie. Cuando el hogar cumplió 3 años, organizamos una celebración discreta con sopa abundante, pan casero, música de violín y risas que brotaban del patio como agua clara. Nadie trajo regalos, pero cada gesto era uno: los abrazos largos, las miradas que ya no evitaban los ojos, los niños que preguntaban si podían dormir allí también, como si ese lugar ofreciera no solo techo, sino algo más esencial: pertenencia. Ese día, Luciana leyó un texto que había escrito en las noches, cuando su bebé dormía. Lo tituló Casa. No es donde nací, es donde me permitieron llorar sin vergüenza. Todos aplaudimos con lágrimas disimuladas y una sonrisa compartida, como si cada palabra tejiera una nueva capa de sentido sobre nuestras propias historias. Ese mismo día recibimos la visita de una funcionaria municipal que venía con intención de fiscalizar, pero terminó sentada en la mesa compartiendo lentejas y preguntando cómo podía ayudar. Regresó 2 semanas después con papeles para formalizar nuestro estatus como centro comunitario y una promesa de recursos mínimos pero estables. No queríamos depender del Estado, pero sabíamos que legalizar nuestra existencia nos protegería de ciertas amenazas, así que aceptamos con condiciones claridad, autonomía y respeto a nuestra forma de hacer las cosas durante ese proceso. Entendimos que necesitábamos una estructura más clara, sin volvernos burocráticas. Así que decidimos formar un pequeño consejo interno formado por mujeres del hogar. Yo propuse a Clara, Teresa y Luciana, y ellas me nombraron a mí también. Aunque yo prefería observar desde el fondo, acepté, porque entendí que no podía pedirles que se mostraran si yo misma no estaba dispuesta a ser visible. Comenzamos a organizar nuestras decisiones de forma horizontal, con reuniones semanales, donde cada una podía proponer, sugerir, cuestionar el hogar. Empezó a funcionar como una pequeña república afectiva, con sus propias reglas construidas desde el cuidado mutuo. No todo era armonía, había tensiones, conflictos, días de cansancio extremo, noches de llanto silencioso, pero cada dificultad era atravesada no desde el castigo, sino desde la escucha.
como cuando una de las nuevas integrantes robó un paquete de galletas y en vez de echarla le preguntamos qué necesitaba y descubrimos que llevaba días sin comer para que su hermana menor pudiera cenar mejor desde ese día. Establecimos turnos para acompañarla a hacer compras y prepararle porciones extra sin que lo notara demasiado, porque ayudar no es exponer, es sostener sin herir una mañana. Clara me dijo que había soñado con su madre, me contó que en el sueño estaban cocinando juntas como cuando era niña y que ella le decía, ahora sí, entendiste lo importante. Esa frase resonó en mí como si fuera mía, y entendí que el verdadero legado de este lugar no eran sus paredes ni sus números, eran los vínculos, la red tejida con ternura y resistencia por mujeres que alguna vez fueron descartadas y que ahora sostenían otras sin pedir permiso. Meses después, recibimos una invitación para presentar el modelo del hogar en un Congreso Internacional de Políticas Sociales. Decidimos enviar una grabación colectiva donde varias mujeres contaban sus historias mientras mostraban los espacios del hogar, la cocina, el huerto, la biblioteca, los rostros, la calidez de sus gestos. La grabación se viralizó en redes sociales y comenzaron a llegar mensajes desde otros países preguntando cómo replicar el modelo. No ofrecimos una fórmula porque no la había, solo compartimos principios: radical ternura, corresponsabilidad, autonomía, horizontalidad. El hogar comenzó a recibir visitas de personas que venían de lejos solo para sentarse en el patio y escuchar. No buscaban turismo de miseria, sino aprendizaje de humanidad. Una tarde, Clara me pidió hablar en privado. Me llevó al cuarto más pequeño del hogar, donde guardábamos los recuerdos, cartas, fotos, objetos sin dueño, y me mostró un sobre cerrado. Decía, testamento. Me miró con ojos firmes y dijo, es hora de planear lo que viene después de nosotras, no para controlar, sino para cuidar. Redactamos juntas un documento que no hablaba de bienes, sino de principios, una especie de constitución afectiva para que el hogar sobreviviera a nuestras ausencias, donde cada nueva integrante pudiera conocer no solo el origen, sino el propósito. Ese día enterramos una cápsula en el patio con ese documento, junto con cartas de varias mujeres semillas y una manta tejida en la que cada una bordó su nombre como testigo de que alguna vez fuimos invisibles, pero juntas decidimos ser raíces que sostienen un árbol que no deja de crecer. Esa noche dormí sin peso, sin miedo, sabiendo que ya no era necesario estar para que algo perdure, porque lo que creamos no fue un refugio, fue una forma de habitar el mundo desde otro lugar, y eso nadie puede arrebatárnoslo.